La noche descendía lentamente sobre la pequeña ciudad de Pacayambo, perdida entre las montañas de Perú. El crepúsculo gris se colaba por las ventanas, borrando los últimos colores del día. Darina Urrutia miró por tercera vez el reloj de pared. Las manecillas marcaban inexorablemente casi medianoche. La cena, cuidadosamente preparada hacía 4 horas, estaba irremediablemente fría en el horno. El silencio de la casa le oprimía los oídos y la mujer se arregló nerviosamente un mechón de pelo que se había salido de su estricto peinado. A sus 35 años, Darina aparentaba menos edad de la que tenía. Rasgos faciales severos, ojos marrones de mirada profunda y una figura esbelta creaban la imagen de una mujer frágil pero decidida. 12 años de matrimonio no habían borrado su elegancia natural, pero le habían añadido una cautela y una tristeza en la mirada que ocultaba cuidadosamente incluso a sus más allegados. El teléfono de Horacio no contestaba, como siempre últimamente. Hacía tiempo que Darina había dejado de creer sus historias de baterías agotadas, sonido apagado y teléfonos perdidos. Con los brazos cruzados sobre el pecho, se quedó de pie junto a la ventana, mirando la calle poco iluminada. Su marido, antaño radiante y atento, se había convertido en una sombra de sí mismo, una figura temblorosa que regresaba a casa al amparo de la noche. Su trabajo como subdirectora en la empresa comercial Amazonas Textiles le proporcionaba la estabilidad con la que Horacio solo podía soñar. Sus ingresos ocasionales como taxista apenas cubrían sus gastos personales, por no hablar del mantenimiento de su pequeña pero acogedora casa. En los últimos 2 años, Darina había aceptado la ineludible verdad. Eran sus hombros los que soportaban todo el peso de su vida matrimonial. Cuando las manecillas del reloj marcaban más de las 2 de la madrugada, oyó el inconfundible sonido de pasos arrastrados en el porche. La puerta se abrió con estrépito y Horacio salió al pasillo apestando a alcohol barato y tabaco. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Darina en voz baja, manteniendo la calma exterior, aunque en su interior se desataba una tormenta. Horacio levantó la vista, con los ojos nublados y la irritación asomando poco a poco. ¿Ahora tengo que responder ante ti? Sus palabras se fundieron en un murmullo arrastrado. No eres mi madre, Darina. Soy tu mujer, y estaba preocupada. Se acercó más, intentando mantener la voz uniforme. Preocupada, soltó una carcajada ronca. Solo te preocupa tu trabajo. ¿Crees que no veo cómo me miras? Como a un perdedor. Sus ojos, enrojecidos por la bebida, brillaron de ira. Yo nunca... ¡Cállate!, interrumpió bruscamente, golpeando la pared con el puño. Tu voz, siempre tu maldita voz diciéndome lo que tengo que hacer. Darina dio un paso atrás. Antes, en los primeros años de su matrimonio, habría intentado abrazarlo, consolarlo, llevarlo a la cama. Ahora algo dentro de ella estaba petrificado. El lugar donde solía estar la ternura se había convertido en un desierto seco. Vete a la cama, Horacio. Mañana es día de trabajo. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró del brazo. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. La ira en su voz se mezclaba con algo más. ¿Miedo? ¿Crees que no soy nada, verdad? ¿Crees que no soy nada sin tu dinero? Ella le soltó suavemente la mano. No pienso eso. Pero ahora estás borracho y no sabes lo que dices. Eso bastó para provocar otra explosión de rabia. Horacio tiró las fotos familiares de la estantería y los marcos de cristal se hicieron añicos en el suelo. Esto es lo que pienso de tu precioso orden, gruñó, tirando el mantel de la mesa junto con la vajilla, que se hizo añicos con estrépito. Darina contempló en silencio la destrucción del hogar que había pasado años creando. Algo en su interior se rompió por completo, y en su lugar empezó a brotar un sentimiento frío y calculador. Cuando termines, limpia lo que ensucies, dijo con una calma glacial y subió al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí.
La mañana recibió a Darina con un fuerte dolor de cabeza y una opresiva sensación de desolación. Vestida con un estricto traje azul oscuro y maquillada lo mínimo para ocultar las huellas de una noche de insomnio, bajó tranquilamente a la cocina. Horacio dormía en el sofá del salón, con los brazos abiertos y roncando. El desastre que había hecho la noche anterior seguía intacto. Trozos de cristal, platos rotos, el mantel arrugado. Darina se preparó un café cargado, bordeando con cuidado la zona destrozada. El aire fresco de la mañana refrescó sus pensamientos mientras caminaba hacia la parada del autobús. La ciudad aún estaba despertando. Vendedores abriendo pequeñas tiendas, escolares con mochilas que se apresuraban a ir a clase. Esta imagen ordinaria provocó en Darina una punzada de envidia. Parecía que otras personas vivían una vida sencilla y comprensible, en la que había lugar para la alegría y la paz. La oficina de Amazonas Textiles estaba situada en un edificio relativamente nuevo de 2 plantas, una isla de modernidad entre la arquitectura colonial. Darina atravesó la recepción, saludó con la cabeza al guardia y subió al primer piso, donde se encontraba el despacho de su jefe, el señor Benavides. Darina, buenos días. Melissa Ocampo, la contable de la empresa y única amiga íntima de Darina, ya estaba allí. Pareces cansada. ¿Va todo bien? Darina intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. Es que no he dormido bien. Melissa, una mujer bajita y enérgica, con un corte de pelo corto y ojos vivaces, se acercó y bajó la voz. ¿Otra vez esa tuya? Su voz estaba llena de desprecio mal disimulado. Darina asintió en silencio, encendió el ordenador y desplegó los documentos. No voy a andarme con más rodeos. Melissa se apoyó en el borde del escritorio. Tienes que deshacerte de él. Es como un sucio perro callejero al que llevas años intentando lavar y domesticar. Pero, ¿sabes qué? Un perro siempre será un perro. Melissa, por favor. Darina se frotó la sien con cansancio. Ahora no. ¿Cuándo? Insistió su amiga. Cuando se beba todo el dinero que ganas. O cuando te levante la mano. Es solo cuestión de tiempo, Dari. Darina sabía que había una pizca de verdad en lo que decía, pero admitirlo en voz alta era admitir el derrumbe de todo en lo que había creído durante los últimos 12 años. Es más complicado de lo que parece, dijo en voz baja. No solo estamos casados, estamos... ¿Qué? La interrumpió Melissa. ¿Legalmente unidos? Bueno, eso tiene solución. Mi primo es un gran abogado, Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono. La voz del señor Benavides exigía que prepararan los informes de inmediato para una reunión importante. Darina se sintió aliviada al verse inmersa en su trabajo, que siempre había sido su vía de escape de los problemas personales. El día transcurrió con el ajetreo habitual, llamadas, documentos, reuniones. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había dispersado, Darina hizo la maleta y apagó el ordenador. ¿Quieres venir a mi casa? Melissa se lo propuso. Esta noche Blasco está en casa de sus padres con los niños. Podemos abrir una botella de vino y ver alguna película. Era una oferta tentadora, pero la idea de volver a una casa vacía con todo el desorden dejado hizo que Darina se negara. Gracias, pero tengo algunas cosas que arreglar en casa. Ya sabes dónde encontrarme por si acaso, se despidió Melissa abrazando a su amiga. Cuando Darina llegó a casa, el desorden estaba parcialmente limpio. Los fragmentos habían desaparecido, los muebles estaban colocados en su lugar. En la cocina estaba Horacio con una taza de té, con cara de culpable y perdido. «Hola», dijo en voz baja, sin levantar la vista. Darina se quitó el abrigo en silencio y lo colgó en el perchero. «He guardado todo», continuó, «y he comprado marcos nuevos». Ella lo miró, demacrado, con ojeras y canas en su pelo negro, antes espeso. 12 años atrás se había enamorado de su risa, su energía y su optimismo. Antes había soñado con abrir su propio taller de reparación de coches,
escribir poesía y tocar la guitarra. ¿Dónde está ese hombre ahora? Darina, entiendo que estés enfadada. Horacio se levantó y se acercó a ella. Me comporté como una idiota. Sí, lo hiciste, asintió ella, caminando hacia la cocina y sirviéndose un poco de agua. Y no es la primera vez. Lo sé. Se frotó el cuello con un gesto que a ella le había parecido conmovedor. Es que las cosas han sido muy difíciles últimamente. El trabajo escasea, los clientes son malos. Ayer un ricachón de la capital se negó a pagar. Dijo que viajaba demasiado. Darina escuchó las excusas habituales, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces había oído historias como esta a lo largo de los años? Horacio dejó el vaso y se volvió hacia él. Estoy harta. La bebida, los escándalos, la vajilla rota. Esto tiene que terminar. Lo sé, cariño. Le cogió las manos y ella notó que le temblaban ligeramente los dedos. Te lo prometo, no más alcohol. Lo dejaré. Ya lo prometiste, le recordó ella. Muchas veces. Esta vez será diferente. La misma sinceridad que una vez le había ganado el corazón apareció en sus ojos. Solo te pido una oportunidad más. Una última, lo juro. Darina le soltó las manos y suspiró. De acuerdo. Una última oportunidad. Gracias. El alivio en su rostro era casi infantil. No te arrepentirás, te lo prometo. Ella asintió, incapaz de encontrar fuerzas para sonreír. Prepararé la cena. Más tarde, cuando Horacio se durmió, Darina permaneció largo rato junto a la ventana de su dormitorio. La tenue luz de las farolas apenas iluminaba la calle desierta. En algún lugar a lo lejos los perros ladraban y la luz azulada del televisor parpadeaba en la casa de enfrente. Era una imagen corriente que, de algún modo, la hacía sentir irreal. Reflexionó sobre las palabras de Melissa, sobre su matrimonio, sobre lo que quedaba de él. En los últimos años, su relación se había convertido en una extraña forma de coexistencia. Ella proporcionaba estabilidad, él traía el caos. Y con cada día, con cada nueva promesa, con cada palabra rota, el abismo entre ellos no hacía más que crecer. Última oportunidad, susurró en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en lo que pasaría si esa oportunidad también se desperdiciaba. 32 días. Ese era el tiempo que había pasado desde que Horacio había hecho otra promesa. Darina marcó los días en un pequeño cuaderno que guardaba en el cajón de su escritorio. Sorprendentemente, esta vez sí cumplió su palabra. Ni una sola vez llegó borracho a casa, no provocó escándalos, incluso empezó a ayudar en las tareas domésticas. La luz de la mañana inundaba la cocina mientras ella preparaba el desayuno. Horacio apareció en la puerta, ya vestido para ir a trabajar. Camisa limpia, pantalones planchados, barba bien recortada. «Buenos días», le besó la mejilla. «Huele delicioso». Darina sonrió poniendo la tortilla en los platos. «Gracias. ¿Te vas pronto hoy?» «Sí. Quiero coger la corriente de la mañana». Se sentó a la mesa y se sirvió un zumo de naranja. «Esta noche llegaré tarde. No me esperes para cenar». Darina se quedó paralizada un momento, apartando la vista de la cocina. ¿Mucho trabajo? Aspacio se ofreció a sustituirle en la ruta de la tarde, explicó Horacio. Paga doble, así que es un pecado negarse. Ella asintió, tomando asiento frente a él. Por supuesto, es una buena oportunidad. Desayunaron en cómodo silencio, una condición nueva para su familia. En el pasado, sus comidas matinales habían transcurrido en un tenso silencio o en agrias discusiones. Ahora había una extraña tregua entre ellos. «Hoy estás preciosa», observó Horacio, tocándole suavemente la mano. «Gracias», sonrió Darina, pero algo en su interior tembló. Aquellos cumplidos, aquella ternura, volvían tan de repente como si años de distanciamiento pudieran borrarse en un mes. Después del desayuno, cada uno siguió su camino. Horacio se marchó en su destartalado taxi y Darina fue a la oficina.
Iba a ser un día ajetreado. La empresa se preparaba para expandirse y ella tenía muchas reuniones que organizar. Durante la pausa para comer, fue a una pequeña cafetería no muy lejos de la oficina. Después de pedir una ensalada y agua mineral, Darina se quedó pensativa mirando por la ventana cuando oyó la risa de una mujer que le resultaba extrañamente familiar. Al girar la cabeza vio en la esquina del café a una vecina que vivía a 3 casas de ellas, Jimena Aparecido. Jimena era unos 10 años más joven que Darina, tenía el pelo largo y brillante y estaba muy bien maquillada. Trabajaba como gerente en una agencia de viajes y se rumoreaba que estaba divorciada. Ahora estaba sentada en una mesa con otras 2 mujeres, hablando animadamente de algo. Y entonces me dice, «Eres como una flor exótica entre la maleza de esta ciudad». Jimena hizo una pausa dramática. ¿Te lo imaginas? Y esto de un hombre que antes no sabía decir ni 2 palabras. Sus amigas soltaron una risita y Darina sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero algo en las palabras de su vecina le provocaba una ansiedad inexplicable. De vuelta al despacho, Darina no podía concentrarse. La imagen de una himena risueña se erguía ante sus ojos, causándole un vago desasosiego. «Te estás volviendo paranoica», se reprendió a sí misma, intentando volver al trabajo. Por la tarde, de camino a casa, Darina decidió pasar por el supermercado. En la entrada vio el taxi de Horacio, un viejo Toyota verde que él apreciaba y apreciaba a pesar de la venerable edad del coche. El coche estaba vacío. Probablemente también se fue de compras, pensó mientras se dirigía al interior. Mientras caminaba entre las filas de comestibles, Darina oyó una voz masculina grave que sin duda pertenecía a su marido. Hablaba en voz baja, casi como un susurro, y ella, instintivamente, aminoró el paso al acercarse a la esquina. «Esta noche no puedo, cariño. Sospechará algo», dijo Horacio. «Hagámoslo mañana, cuando esté en la fiesta de la empresa». Darina se quedó helada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al asomarse cautelosamente por detrás de una estantería, vio a su marido de pie junto a un estante de vinos. Estaba al teléfono, con el auricular pegado a la oreja y la misma sonrisa que una vez solo le dedicó a ella. «Por supuesto, yo también», bajó aún más la voz. «No sabes cuánto te echo de menos cuando no estamos juntos». Darina dio un paso atrás, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Así que ese era el motivo del cambio repentino. No un deseo de salvar el matrimonio, sino un nuevo enamoramiento. Salió tranquilamente de la tienda sin comprar nada y se dirigió a casa con paso rápido, intentando asimilar lo que había oído. Horacio volvió una hora más tarde con una bolsa de la compra y una botella de buen vino. «Hola», dijo contento al entrar en la cocina. «He decidido preparar tu guiso favorito». Darina lo observó, tratando de encontrar rastros de culpa o preocupación en su rostro, pero solo vio una alegría inusual en él. «¿Qué tal te ha ido el día?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Estupendo». Empezó a exponer sus compras. Recogía a algunas personas interesantes. Una incluso dejó una buena propina. ¿Y a ti? Lo de siempre. Miró hacia otro lado, fingiendo estar ocupada limpiando. Nos disponemos a ampliar la empresa. ¡Qué bien! Horacio se acercó por detrás y le rodeó la cintura con el brazo. Te mereces un ascenso más que nadie. Su tacto, antes tan deseable, provocaba ahora una extraña sensación de rechazo. Darina se soltó suavemente. Necesito ducharme. Estoy cansada después del trabajo. En el cuarto de baño, al son del agua, se permitió por fin comprender la situación. Las sospechas, antes vagas, tomaban ahora forma concreta. La conversación telefónica, el nuevo comportamiento, la repentina preocupación. Todo indicaba que Horacio tenía a otra persona. Los días siguientes se convirtieron para Darina en un extraño juego de detectives.
Empezó a darse cuenta de detalles que antes le habían pasado desapercibidos: colonia nueva que él nunca había usado, camisas cuidadosamente planchadas que antes había tirado arrugadas en el armario, llamadas telefónicas nocturnas que él contestaba en otra habitación. El viernes por la noche, Darina trabajó hasta tarde. Cuando llegó a casa sobre las 10, encontró el piso vacío. Horacio había enviado un mensaje de texto diciendo que su coche se había averiado y llegaría tarde. Darina caminó lentamente por la casa, examinando sus pertenencias por primera vez en mucho tiempo. En el bolsillo de una de sus chaquetas encontró un recibo de un restaurante al que su marido no había mencionado haber ido. En la guantera del coche, comprobó mientras él dormía, había entradas para el cine de la semana pasada, un día que supuestamente había trabajado hasta tarde. Cada hallazgo era como una pequeña esquirla de cristal clavándose en su corazón. El domingo los esperaba la visita de los padres de Horacio, un ritual que a Darina siempre le resultaba difícil de soportar. Tristán y Anselma Valenzuela eran una pareja tradicional peruana, profundamente religiosa y conservadora. Desde el principio de su matrimonio habían expresado abiertamente sus dudas de que Darina fuera una buena esposa para su hijo, demasiado independiente, demasiado ocupada con su carrera. Horacio se afanaba en la cocina preparando una comida familiar tradicional cuando sonó el timbre. Darina respiró hondo, preparándose para lo inevitable. «Mamá, papá», se alegró Horacio al abrir la puerta. «¡Qué alegría veros!». Tristán Valenzuela, un hombre alto de rostro severo y sienes grises, asintió con recato: «Hijo», y desvió la mirada hacia Darina. Nuera. Anselma, una mujer pequeña y redonda, de ojos sagaces, señaló inmediatamente a Darina. «Darina, has adelgazado», comentó en un tono que escondía reproche. «Horacio, ¿no alimentas bien a tu mujer?». «No se alimenta bien, mamá», rió Horacio. «Siempre está trabajando». Anselma chasqueó la lengua. «Es lo que vengo diciendo desde hace años. Una mujer debe ocuparse de su familia, no perseguir su carrera». Darina sonrió, ya acostumbrada a esos comentarios. «Pase, por favor. La cena está casi lista». En la mesa la conversación, como de costumbre, giró en torno a noticias familiares, asuntos eclesiásticos y política. Darina comió en silencio, intercalando algún comentario ocasional cuando se dirigían directamente a ella. «¿Cuándo nos darás por fin nietos?», preguntó de pronto Anselma, provocando una pesada pausa. Darina se tensó, pero Horacio rió con ligereza. «Mamá, esa pregunta la haces cada vez que vienes a vernos». «Y lo haré hasta que tenga nietos», insistió Anselma. «Los dos estáis en la treintena. Es hora de pensar en procrear». Tristán asintió, cortando un trozo de carne. «Anselma tiene razón. A nuestra edad ya teníamos 2 hijos». «Los tiempos están cambiando, papá», dijo Horacio en voz baja. «Para peor», refunfuñó Tristán. «Los jóvenes solo piensan en divertirse y hacer carrera. Nadie quiere asumir responsabilidades». Anselma miró a Darina significativamente. «Si dedicaras menos tiempo al trabajo y más a pensar en hacer tu casa confortable, quizá ya tendrías hijos». Darina sintió que sus hombros se tensaban. Habían tenido esta conversación cientos de veces, y cada vez la habían culpado a ella de los problemas de la familia. «Horacio y yo nos ocuparemos de esto cuando estemos preparados», intentó hablar con calma. «Nunca estarás preparada», apretó los labios Anselma. «Estás demasiado preocupada por tu carrera. ¿Y de qué te va a servir una carrera en la vejez? ¿Quién va a cuidar de ti?». «Puedo cuidar de mí misma», replicó Darina, sintiendo que la irritación crecía en su interior. «A eso me refiero exactamente». Anselma se volvió hacia su hijo. «¿Lo has oído? Puedo hacerlo sola, como si estuviera sola y no fuera una mujer casada». Horacio levantó las manos conciliadoramente. «Mamá, no empecemos esta conversación. Hoy es un día tan lindo. Solo quiero que seas feliz, hijo». La voz de Anselma se suavizó al dirigirse a Horacio.
Y sé que la verdadera felicidad de un hombre está en los hijos y en la comodidad familiar. Después de cenar, Tristán y Horacio se retiraron al salón para ver el partido de fútbol, mientras Darina se quedaba en la cocina para recoger los platos. Para su disgusto, Anselma decidió ayudar. «¿Sabes?», comenzó la mayor limpiando su plato. «Veo que Horacio ha cambiado últimamente. Parece más feliz, más satisfecho». Darina guardó silencio, concentrada en lavar los platos. «Eso es bueno», continuó Anselma. «Un marido debe estar satisfecho con su vida, y una mujer debe hacer todo lo posible para hacerlo feliz». «Horacio es un adulto», objetó Darina. «Es responsable de su propia felicidad». Anselma negó con la cabeza. «No entiendes nada a los hombres, niña. Son como niños. Necesitan que los guíen y los cuiden. Si no se lo das en casa, lo encontrarán por ahí». A Darina casi se le cae el plato. Las palabras de su suegra dieron exactamente en el clavo. «Tengo que comprobar el postre», dijo, apartando la mirada para ocultar sus emociones. Anselma la observó con aquella extraña mezcla de lástima y superioridad que siempre sacaba de quicio a Darina. «¿Has pensado en trabajar menos? ¿Tal vez trabajar a tiempo parcial? Horacio podría mantenerte si lo mantuvieras como es debido». Darina apenas pudo contener una carcajada amarga. Horacio apenas se mantenía a sí mismo, y mucho menos a los dos. Pero, por supuesto, sus padres no lo sabían. Él siempre exageraba sus éxitos cuando les hablaba de su trabajo. «Nos las arreglamos», respondió ella escuetamente. Cuando por fin los padres de Horacio estaban a punto de irse, Darina sintió un gran alivio. La despedida fue ceremoniosa como siempre. Tristán asintió discretamente. Anselma la besó en la mejilla, pero no añadió una admonición final. «Recuerda lo que te dije, querida. El hombre es el cabeza de familia, y nuestro trabajo consiste en crear el ambiente adecuado para él». Darina asintió cortésmente, deseando solo poder cerrar la puerta tras ellos lo antes posible. Cuando sus padres se marcharon, Horacio parecía relajado. «Bueno, no ha ido tan mal, ¿eh?». Darina lo miró largamente. «Tu madre piensa que soy una pésima esposa». «No, para nada». Se acercó y la abrazó. «Solo es de la vieja escuela. No le hagas caso». «¿Y a ti?», preguntó de repente. «¿Crees que yo también debería dejar mi trabajo y quedarme en casa?». Horacio dudó un momento, pero fue suficiente. «Claro que no. Me gusta que seas independiente y fuerte». Ella se apartó mirándole a la cara. «¿De verdad? A veces pienso que preferirías una esposa más tradicional». Él volvió a reír, pero esta vez había una nota falsa en su risa. «Tonterías. Eres perfecta para mí». Aquella noche, mientras Horacio veía la televisión, Darina se dio cuenta de que miraba furtivamente el teléfono. Se le iluminaba la cara cuando recibía un mensaje y tecleaba rápidamente una respuesta, ocultando la pantalla de la mirada de ella. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando los sonidos de la casa. Las viejas tablas del suelo crujían, el viento agitaba las hojas de la ventana, los perros ladraban a lo lejos. Horacio dormía de espaldas a ella, una nueva costumbre que había adquirido en el último mes. Antes, siempre la había abrazado mientras dormía, pero ahora se mantenía en su lado de la cama, como si hubiera un muro invisible entre ellos. A la mañana siguiente, cuando Horacio se fue a trabajar, Darina llamó a la oficina y se tomó el día libre. Necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando. Estaba sentada en la cocina, revolviendo mecánicamente su té enfriado hacía tiempo, cuando sonó el teléfono. Había llegado un mensaje de Melissa, preocupada por su ausencia. «¿Va todo bien?», preguntó su amiga. Darina se quedó mirando esas sencillas palabras durante unos instantes antes de teclear una respuesta. «No. ¿Puedes venir a mi casa a la hora de comer?». Melissa apareció a mediodía en punto, con una bolsa de comida de la cafetería favorita de Darina y una botella de vino. «Me tomé la libertad de decidir que necesitaríamos esto»,
dijo sacando la botella. Darina sonrió débilmente. Sin duda, esta es la ocasión adecuada. Se instalaron en el salón y Darina le contó a su amiga todas sus sospechas. La conversación telefónica en la tienda, el nuevo comportamiento de Horacio, su extraña preocupación y sus constantes retrasos. Y también está esa vecina, Jimena, añadió. No sé por qué, pero tengo la sensación de que está involucrada de alguna manera. Melissa escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Darina terminó, negó con la cabeza. Ese cabrón. Siempre supe que no te merecía. No estoy segura al 100%, suspiró Darina. Quizá me esté imaginando cosas. Puede que realmente haya cambiado a mejor. Melissa la miró con escepticismo. ¿Crees en los cuentos de hadas? La gente no cambia tan drásticamente sin motivo, y todas esas señales, rizó los dedos. Ropa nueva, perfume, retrasos en el trabajo, llamadas misteriosas, clásicos del género. Darina envolvió la taza de té con las manos, intentando entrar en calor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres decir? Melissa enarcó las cejas. Por supuesto, déjalo de una vez. Te está engañando, Dari. Ni siquiera se esfuerza en ocultarlo. Pero no lo sé con seguridad, replicó Darina. Quizá debería hablar con él directamente. ¿Y qué? Lo negará todo y a ti te atormentarán las dudas. Los hombres siempre lo niegan todo, incluso cuando los pillan con las manos en la masa. No puedo marcharme sin más. Darina bajó los ojos. 12 años de matrimonio. Melissa se acercó y le cogió la mano. 12 años en los que lo apoyaste, perdonaste su alcoholismo, soportaste sus payasadas, te ha hecho la vida imposible y ahora te engaña. ¿A qué esperas? ¿Qué es lo próximo? ¿Que traiga a su amante a tu casa? Darina se estremeció ante aquellas palabras. Había demasiada verdad en ellas. No lo sé, Meli. Es todo tan complicado. No, es muy sencillo, insistió su amiga. Te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que te aprecie. Hablaron durante toda la comida y Melissa sugirió una solución radical: contratar a un detective privado para averiguar la verdad de una vez por todas. Darina se negó. Un método así le parecía demasiado dramático, demasiado definitivo. Pues síguelo tú misma, sugirió Melissa. La próxima vez que diga que llega tarde al trabajo, comprueba dónde está realmente. Era una idea arriesgada, pero Darina se dio cuenta de que, de lo contrario, las dudas la roerían por dentro, destruyéndola cada día más. Cuando Melissa se marchó, Darina pasó el resto del día poniendo la casa en orden, como si la actividad física pudiera mitigar el dolor interior. Volvió a lavar toda la ropa, fregó los suelos, dejó relucientes todas las superficies. Al anochecer, la casa brillaba de limpieza y Darina tenía las manos enrojecidas por los detergentes. Horacio regresó a las 8, trayendo consigo el olor de la lluvia y perfume de mujer. Darina había sentido ese aroma cuando él la abrazó en el pasillo. Ligero, floral, definitivamente no era el suyo. ¿Qué tal el día?, preguntó ella, separándose. Agotador, se quitó la chaqueta. Un cliente le hizo conducir por toda la ciudad para elegir un regalo para su mujer. ¿Te imaginas 6 joyerías? Darina le miró a la cara tratando de encontrar rastros de mentira. ¿Y qué eligió al final? Horacio dudó un segundo. Creo que unos pendientes o una pulsera. La verdad es que no sé. ¿Qué elegirías para mí?, preguntó de repente. Él sonrió, pero había algo parecido al pánico en sus ojos. Elegiría algo que resalte tu belleza natural, algo sencillo, pero elegante. Una respuesta vaga que no decía nada sobre sus verdaderas preferencias. Darina sintió un dolor ensordecedor que crecía en lo más profundo de su ser. ¿Quién era ese hombre que tenía delante? ¿Lo había conocido de verdad? Aquella noche, cuando Horacio ya dormía, Darina cogió con cuidado su teléfono.
Siempre lo había protegido con una contraseña, pero ella sabía la combinación. El día de su boda. ¡Qué ironía! Abrió los mensajes preparándose para ver la confirmación de sus peores temores, pero solo encontró chats de trabajo y algunos mensajes de sus amigos. Nada sospechoso. Después comprobó las llamadas, y no había nada raro. En la galería de fotos solo encontró imágenes de coches y calles, el contenido habitual del teléfono de un taxista. Darina devolvió el teléfono a su sitio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Quizá se lo había inventado todo. Quizá los celos y los traumas del pasado habían creado toda una historia de engaño en su cabeza. Pero entonces, ¿de dónde venía el olor a perfume? ¿De dónde venían todas esas devoluciones tardías y llamadas misteriosas? Y lo más importante, ¿por qué Horacio había cambiado tanto en el último mes? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Se quedó mirando el techo, contando las grietas de la cal, intentando calmar sus pensamientos. Empezó a llover fuera de la ventana, grandes gotas tamborileaban en los aleros. Al día siguiente, Darina decidió aceptar la oferta de Melissa de seguir a su marido. La oportunidad se le presentó antes de lo que esperaba. Durante la cena, Horacio le dijo despreocupadamente: «Mañana tengo turno de noche, no me esperes hasta mañana». «¿Vuelves a sustituir a Aspacio?», preguntó Darina tratando de que su voz sonara indiferente. «Sí, tiene un asunto familiar». Horacio se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. Darina asintió, ya planeando en su cabeza la noche de mañana. La oficina de taxis donde trabajaba Horacio estaba a unas cuadras de su casa. Si salía de su turno, su coche estaría allí. El martes comenzó con un aguacero torrencial. Las gotas tamborileaban sobre el techo y las ventanas, haciendo un ruido monótono y molesto. Darina miraba el cielo gris a través de la ventana de la oficina, golpeando distraídamente el lápiz sobre el escritorio. Había intentado localizar a Horacio varias veces a lo largo de la semana pasada, pero siempre se había interpuesto algo: una reunión repentina en el despacho del señor Benavides, una avería del autobús o una lluvia torrencial como la de hoy. Por la mañana, Horacio había dicho que se quedaría hasta tarde, porque tenía que llevar a un cliente lucrativo durante todo el día. Darina asintió con la cabeza, manteniendo una máscara de indiferencia en el rostro, aunque por dentro se retorcía de sospecha. «Darina, ¿me estás escuchando?». La voz de Melissa la devolvió a la realidad. «Lo siento, estaba pensando». Darina se volvió hacia su amiga, que estaba de pie con una carpeta de documentos. «El señor Benavides me pidió que tuviera los informes listos para mañana por la mañana». Melissa puso la carpeta sobre la mesa. «¿Se encuentra bien? Pareces perdida». Darina intentó sonreír. «Solo estoy cansada. No he dormido mucho». Melissa sacudió la cabeza con incredulidad, pero no insistió. Sabía que su amiga se lo diría cuando estuviera preparada. El día se alargó interminablemente. Darina realizaba sus tareas mecánicamente, revisando papeles, contestando llamadas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. En la pausa para comer decidió no ir a una cafetería con sus compañeros, sino tomar café en la propia oficina. Acurrucada junto a la ventana con una taza, observa a los transeúntes que se apresuran bajo los paraguas por las calles mojadas. Al final de la jornada laboral, por fin dejó de llover. Darina se preparaba para volver a casa cuando recibió un mensaje de Horacio. «Llegaré tarde, no me esperes despierta». La frase familiar resonó con un dolor sordo en algún lugar de su interior. Antes sus mensajes estaban llenos de ternura y cariño. Ahora solo eran breves notas informativas. Al salir de la oficina, Darina cambió repentinamente de idea sobre volver a casa. Algo en su interior le decía que hoy tenía que descubrir la verdad. En lugar de coger el autobús hacia su barrio, caminó en dirección contraria, hacia donde estaba la oficina de taxis. Las calles relucían con el asfalto mojado tras la lluvia,
El aire olía a tierra mojada y a las flores del parque cercano. Darina caminó despacio, intentando no pensar en lo que podría descubrir. Una parte de ella aún esperaba estar equivocada, que Horacio estuviera realmente trabajando y todas las sospechas fueran solo producto de su imaginación. La oficina de taxis de El Camino se encontraba en un pequeño edificio de 2 plantas con la pintura amarilla desconchada. Darina se detuvo en el lado opuesto de la calle, tratando de distinguir las siluetas de las personas en las ventanas. Había varios taxis aparcados en el parking junto a la oficina, pero el Toyota verde de Horacio no estaba entre ellos. A lo mejor está llevando a un cliente, pensó Darina, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Decidió comprobar un lugar más. Después de caminar unas manzanas, Darina se encontró en la calle donde estaba el bar favorito de Horacio, El Toro. Era un establecimiento pequeño, con ventanas oscuras y un letrero de neón encendido incluso de día. Nunca le había gustado el lugar. Demasiado ruidoso, demasiado lleno de humo, demasiado masculino. Al mirar por la ventana, Darina echó un rápido vistazo a los clientes. Reconoció a algunos, amigos de Horacio con los que a veces bebía, pero su marido no estaba entre ellos. Estaba a punto de marcharse cuando uno de los clientes, un hombre corpulento de bigote poblado, se fijó en ella y la saludó con la mano. Era Aspacio, el compañero de Horacio en la compañía de taxis. Darina entró en el bar de mala gana. ¡Darina! ¡Qué sorpresa! Aspacio sonrió amablemente. ¿Buscas a tu prometido? Buenas noches, Aspacio, sonrió Darina con esfuerzo. Sí, pensé que tal vez estuviera aquí. ¿Horacio? Aspacio pareció sorprendido. Hoy no lo he visto. ¿No está en el garaje? ¿En el garaje?, preguntó Darina, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Sí, hoy tenía que arreglar el coche. Dijo que el carburador no funcionaba bien. Darina se quedó helada. Horacio no había mencionado ninguna avería. Hablaba de un cliente. O a lo mejor me he confundido de día, añadió rápidamente Aspacio al darse cuenta de su reacción. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Darina se retiró apresuradamente hacia la puerta. Tengo que irme. Me alegro de haberte visto. Al salir del bar, respiró profundamente el aire de la noche, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. Horacio había mentido. Había vuelto a mentir. Pero entonces, ¿dónde estaba? Darina caminó lentamente hacia la casa, repasando en su mente todas las personas que Horacio conocía y que podrían tenerlo. El pensamiento de Jimena, la joven vecina, volvía una y otra vez como un motivo obsesivo. Y sí, en lugar de ir directamente a casa, Darina decidió dar un rodeo y pasar por delante de la casa de Jimena. Era una casita pequeña y acogedora situada a 3 manzanas de su propia casa. Jimena se la había alquilado a un matrimonio mayor que se había ido a vivir con sus hijos a la capital. A medida que se acercaban, a Darina le temblaban las rodillas. En el patio de la casa estaba el Toyota verde de Horacio. No cabía duda. El coche de su marido estaba aparcado en casa de su vecina en un momento en que se suponía que debía estar llevando a un cliente al otro lado de la ciudad. Darina aminoró el paso, insegura de qué hacer a continuación. Una parte de ella quería irrumpir en la casa, armar un escándalo, decir todo lo que había llegado a hervir. La otra parte de ella, la más racional, decía que necesitaba verlo por sí misma, obtener pruebas contundentes. Se acercó a la casa sin hacer ruido. La luz estaba encendida en las ventanas del salón, y a través de las finas cortinas pudo distinguir siluetas en movimiento. Darina se acercó con cautela, intentando pasar desapercibida. Lo que vio a través de la ventana le rompió el corazón por completo. Horacio y Jimena estaban sentados en el sofá, uno cerca del otro. Él le cogió la mano y le dijo algo mirándola a los ojos. Luego se inclinó y la besó, larga y tiernamente, como una vez había besado a Darina. Ella se apartó bruscamente de la ventana, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Todo este tiempo lo había sospechado, adivinado, pero verlo con sus propios ojos era otra cosa. La realidad, cruel y despiadada, se abatió sobre ella con todo su peso. Darina no recordaba cómo había llegado a casa. Caminaba por las calles sin fijarse en los transeúntes, los coches o la lluvia que había vuelto a caer. Había un vacío en su interior, enorme, sonoro, que absorbía todas las emociones. En casa se quitaba mecánicamente la ropa mojada, se daba una ducha caliente y preparaba té. Todos los movimientos eran automáticos, como realizados por otra persona. La mente se negaba a aceptar lo que veía, intentaba encontrar explicaciones, excusas. Quizás solo fue un beso amistoso, quizá se había equivocado, pero en el fondo, Darina sabía la verdad. Ahora todo encajaba. La ropa nueva, los retrasos en el trabajo, el olor a perfume, las extrañas llamadas telefónicas. Horacio la engañaba con Jimena, y por lo que parecía, llevaba tiempo haciéndolo. Estaba sentada en la cocina, mirando la pared de enfrente cuando sonó el teléfono. Era Melissa. «Dari, ¿estás en casa? ¿Qué tal estás?» «Los he visto», dijo Darina en voz baja, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «¿A quiénes?», tartamudeó Melissa. «Oh, estás a punto de... ¿Estás segura?» Sí, Horacio y Jimena. Estaban en la casa de ella. Él la estaba besando. Hubo una larga pausa. «Dari, lo siento mucho». Melissa sonaba genuinamente compasiva. «¿Quieres que vaya?» «No». Darina negó con la cabeza, aunque su amiga no pudiera verlo. «Necesito estar sola, pensar. Claro que sí, que sepas que estoy aquí si me necesitas». Tras la conversación, Darina permaneció sentada largo rato, con la mirada fija en un punto. El dolor en su interior crecía lentamente, sordo, ensordecedor, como si procediera de una herida profunda. 12 años de matrimonio, 12 años de esperanzas, decepciones, reconciliaciones, y así es como termina. Cuando la puerta principal se cerró de golpe cerca de medianoche, Darina se sobresaltó. Seguía sentada en la cocina, en completa oscuridad. Horacio salió en silencio al pasillo, se quitó los zapatos y colgó la chaqueta. Luego encendió la luz y se estremeció al ver a su mujer. «Dari, ¿por qué estás sentada a oscuras?» Su voz había sonado preocupada, pero ahora Darina podía ver la falsedad. «Estoy pensando», respondió ella brevemente. «¿Pensando en qué?» Él se acercó y ella lo olió, aquel perfume tan femenino. Darina quería descargar todo el dolor y la rabia, hacer caer sobre él las acusaciones que bullían en su interior. Pero algo la detuvo. Un pensamiento repentino, frío y calculador, se coló en su mente. Si revelaba sus cartas ahora, Horacio estaría preparado para defenderse. Mejor esperar el momento oportuno. Sobre el trabajo, mintió, sonriendo tensa. «El señor Benavides me ha asignado un nuevo proyecto y no sé por dónde empezar». El alivio en el rostro de Horacio era casi palpable. «Ah, eso. Lo harás bien. Tú eres la lista». Se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. Darina apenas se contuvo para no apartarse. «Estoy muy cansada. Voy a acostarme». «Por supuesto», asintió ella. «Enseguida voy». Horacio subió las escaleras y Darina se quedó en la cocina, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Por fin había madurado una decisión en su mente. Actuaría en silencio, metódicamente, sin emociones innecesarias. Y cuando todo estuviera listo, atacaría. Al día siguiente, Darina llamó a Melissa. «Necesito ayuda», dijo, asegurándose de que Horacio se hubiera ido a trabajar. «La dirección de tu primo abogado que mencionaste. Estoy lista». «Por fin», Melissa sonó aliviada. «Anótalo». Esa tarde, después del trabajo, Darina visitó una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Un cartel en la puerta decía «Ramón Fuentes, abogado». Era el primo de Melissa, a quien su amiga había mencionado más de una vez.
Ramón era más joven de lo que Darina había esperado, unos 40 años, ojos vivaces y barba cuidada. La saludó con una sonrisa profesional y le ofreció un café. Melissa me ha hablado de su situación, dijo mientras se acomodaban en su despacho. Lamento su pérdida. Gracias, sonrió Darina débilmente. No sé por dónde empezar. Empecemos por los hechos. Ramón abrió su cuaderno. Lleváis 12 años casados, sin hijos. Tenéis bienes en común, una casa, un coche, posiblemente cuentas bancarias. Su marido la engañó y usted quiere el divorcio. ¿Es eso cierto? Darina asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que otra persona hubiera articulado su situación de forma tan clara y sucinta. Muy bien. En Perú, el proceso de divorcio puede ser bastante complicado y largo, sobre todo si hay disputas sobre la propiedad. ¿Su marido conoce su decisión? No, responde Darina. Y ojalá no se enterara hasta el último momento. Ramón dio unos golpecitos con el bolígrafo en su cuaderno, pensativo. Hay varias opciones. Podemos iniciar el procedimiento normal de divorcio, pero llevará tiempo. O hizo una pausa, mirando a Darina con atención. O podemos proceder de forma más estratégico. ¿Ha dicho que casi todos los bienes se compraron con su dinero? Sí. Gano bastante más que mi marido y siempre he pagado los gastos básicos. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Extractos bancarios, recibos, documentos? Darina asintió. La mayoría de los pagos se hicieron a través de mi cuenta. Debo tener todos los extractos. Excelente, sonrió Ramón. Entonces tendremos la oportunidad de rehipotecar la propiedad antes de que tu marido sospeche nada. Técnicamente, es tu propiedad, comprada con tu dinero. Podemos preparar documentos que prueben ese hecho y rehipotecar la casa, el coche y las facturas exclusivamente a tu nombre. ¿Es eso, legalmente? Preguntó Darina con cautela. Por supuesto, respondió Ramón con seguridad. Simplemente estamos restableciendo la justicia. Los bienes adquiridos con los ingresos de uno de los cónyuges pueden ser reconocidos como propiedad personal de éste si existen las pruebas adecuadas. ¿Y el marido no se enterará de nada en el proceso? Procederemos con la máxima discreción. Tendrás que reunir todos los documentos, pero lo haremos de forma que él no sospeche. Cuando esté listo, tú decidirás cuándo y cómo decírselo. Darina miró por la ventana la ciudad vespertina. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de naranja y rosa. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días, de esposa fiel a mujer que planeaba rehipotecar en secreto su propiedad para protegerse de un marido infiel. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Hagámoslo. Ramón asintió. Estupendo. Tráeme todas las escrituras de la casa, del coche, los extractos bancarios, todo lo que tengas. Prepararé el papeleo necesario. Los 15 días siguientes transcurrieron para Darina en una extraña doble existencia. Trabajaba durante el día, volvía a casa por la noche y desempeñaba el papel de una esposa corriente. Sonreía, preparaba las cenas, mantenía conversaciones con Horacio. Él parecía no sospechar nada, seguía con su doble vida. De vez en cuando se quedaba hasta tarde en el Jazz Faux y volvía a casa oliendo a perfume ajeno. Mientras tanto, Darina reunía en secreto todos los documentos necesarios. Se los llevaba a Ramón en pequeñas porciones, para no levantar sospechas. El abogado trabajaba con eficacia, preparaba los papeles, registraba los cambios, defendía jurídicamente todas las acciones. Una noche, Horacio, tumbado en el sofá frente al televisor, dijo de repente: «Dari, estoy pensando en hacer una fiesta de Pascua, lo de siempre, invitar a mis padres, a un par de amigos. ¿Qué te parece?» Darina se quedó helada con una toalla en las manos. Pascua es dentro de 15 días. Todos los documentos deberían estar listos para entonces. Claro, sonrió, sorprendida de su propia tranquilidad. Es una buena idea. Estupendo. Horacio estaba encantado. Lo organizaré todo,
No tendrás que preocuparte. En el momento perfecto, pensó Darina. La Pascua es la fiesta de la resurrección, de la nueva vida. ¿Qué podría ser más simbólico para el comienzo de su propio renacimiento? Una semana después, Ramón la llamó al trabajo. «Todo está listo», dijo. «Puedes recoger los documentos hoy mismo». Por la tarde, alegando un retraso en la oficina, Darina visitó al abogado. Ramón le entregó una gruesa carpeta con documentos. «Ya está», dijo. «La casa, el coche, las facturas. Ahora todo es oficialmente de tu propiedad». Darina miró los papeles con sellos y firmas, sintiéndose extraña. Por un lado, alivio por poder proteger lo que había ganado con su trabajo. Por otro, amargura por haber acabado así 12 años de matrimonio. «¿Y el divorcio?», preguntó. «Podemos iniciar los trámites en cualquier momento», respondió Ramón. «Pero yo recomendaría esperar al momento oportuno, quizá después de su conversación con su marido». Darina asintió, metiendo la carpeta en el bolso. «Sí, ya sé cuándo será». Al volver a casa, se sintió extrañamente tranquila. Horacio no sospechaba nada. Siguió haciendo planes para la fiesta, invitando a los comensales, discutiendo el menú. Darina apoyaba este juego, preparándose interiormente para el acto final. Por la noche, llamó a Melissa y le contó su plan. «¿Estás segura?», le preguntó su amiga. «¿Públicamente, delante de todos?». «Sí», respondió Darina con firmeza. «Que todo el mundo vea quién es en realidad. Y quiero que estés allí conmigo». «Por supuesto», aceptó Melissa sin vacilar. «Blasco y yo estaremos allí. Estaré allí pase lo que pase». Se acercaba la Semana Santa y, con ella, el día en que Darina se liberaría por fin del matrimonio que se había convertido en un pesado grillete. Los primeros rayos del sol primaveral brillaban a través de las finas cortinas, proyectando extrañas sombras sobre la pared del dormitorio. Darina yacía con los ojos abiertos, observando la danza de luces y sombras. Al otro lado de la ventana, los pájaros piaban, dando la bienvenida al nuevo día. Se acercaba la Pascua, y con ella el desenlace del drama que se había desarrollado durante las últimas semanas. Tras la reedición de todos los documentos, Darina se sorprendió de su propia calma. El dolor no había desaparecido, pero ahora se sentía de otra manera, no en forma de ataques agudos, sino como una presencia sorda y dolorosa en algún lugar profundo de su interior. Había aprendido a convivir con el dolor del mismo modo que convivía con una enfermedad crónica, acostumbrándose, adaptándose, encontrando formas de funcionar a pesar de él. A su lado, Horacio dormía sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. Dormía de espaldas a ella, una nueva costumbre que le había surgido en los últimos meses. Antes, siempre la había abrazado mientras dormía, pero ahora se mantenía en su lado de la cama, como si hubiera un muro invisible entre ellos. Darina se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Hoy era Viernes Santo, y dentro de 2 días sería Pascua, el día en que por fin sería libre de un matrimonio que hacía tiempo se había convertido en pesados grilletes. En el cuarto de baño, permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara la atención de las últimas semanas. Luego se maquilló cuidadosamente, prestando especial atención a sus ojos. Si tenía que representar el papel de esposa modelo durante 2 días más, lo haría impecablemente. Una última vez. Cuando bajó a la cocina, Horacio ya estaba allí, preparando café. Se lo veía fresco y descansado, con una sonrisa despreocupada en los labios. «Buenos días», dijo, tendiéndole una taza. «¿Dormiste bien?» «Relativamente», respondió Darina tomando el café. «Y tú pareces haber dormido bien». «Claro que sí». Horacio sonrió ampliamente. Se acerca la Semana Santa, la primavera está en pleno apogeo, la vida es buena. Su entusiasmo provocó en Darina una amargura interior. Qué fácil le resultaba vivir, engañando, mintiendo, sin responsabilizarse de sus actos.
Ya he llamado a casi todo el mundo, continuó Horacio, untando su tostada con mantequilla. Mis padres vendrán el domingo a la 1, Miguel y Lola también. Aspacio prometió traer su especialidad de vino. Estupendo, asintió Darina. ¿Quién más viene? Horacio hizo una pausa como pensando la respuesta. Pensé en invitar a un par de personas más para que nos acompañen. Quizá Jimena. Darina casi se atraganta con el café. ¿De verdad iba a invitar a su amante a una cena familiar? La osadía, incluso para los estándares de Horacio, no tenía precedentes. ¿Jimena? Preguntó, tratando de mantener la voz neutra. ¿Nuestra vecina? Sí. Horacio se encogió de hombros, como si no fuera nada raro. Dijo que estaría sola durante las vacaciones. Me pareció un bonito gesto invitarla. Un lindo gesto, repitió Darina mentalmente, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Traer a una amante a nuestra casa, a nuestra mesa, es sin duda un gesto muy bonito. Lo que tú digas. Le dio la espalda para que no viera la expresión de sus ojos. Estás organizando la fiesta. ¡Qué bien! Se alegró Horacio sin darse cuenta de su reacción. Hoy tengo que trabajar, pero mañana haré las compras y los preparativos. No se te pide nada. Nunca se me ha exigido nada, pensó Darina. Solo dinero, solo apoyo, solo perdón. Después del desayuno, Horacio se fue a trabajar y Darina llamó a Melisa. «¿Podés creer que la va a invitar a Pascuas?», dijo sin preámbulos cuando su amiga contestó. «¿Jimena?», preguntó Melisa sorprendida. «¿Había perdido la conciencia?». «Eso parece». Darina se paseó nerviosa por la habitación. Dijo que era un bonito gesto invitar a la fiesta a una vecina solitaria. «Claro que lo es», resopló Melisa. «Caridad pura y dura». Y el hecho de que se hubiera estado acostando con ella durante los últimos meses no era más que un efecto secundario de su amabilidad. Darina no pudo evitar sonreír a pesar de su amargura. «¿Vendrás? Necesito tu apoyo». «Todavía me lo estás pidiendo», respondió su amiga con confianza. «Blasco y yo estaremos allí, no lo dudes. No pienso perderme el momento en que ese cabrón reciba su merecido». Tras colgar el teléfono, Darina sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos. Volvió a repasar cada página, asegurándose de que todo estaba en orden. La casa, el coche, las cuentas bancarias, todo se había vuelto a poner a su nombre. Legalmente, Horacio no tenía derecho a nada. Todas sus mentiras y engaños solo habían conseguido que lo perdiera todo. Darina hizo copias de todos los documentos y los dobló cuidadosamente en una nueva carpeta, la que iba a entregar a su marido delante de todos. Los 2 días anteriores a Pascua transcurrieron en un estado extraño, casi surrealista. Darina iba a trabajar, volvía a casa, preparaba la cena, hablaba con Horacio, sonreía, asentía, fingía que todo era normal, mientras en su interior el reloj marcaba el tiempo, la cuenta atrás hacia el desenlace. Horacio estaba muy animado, alborotando, haciendo listas de la compra, llamando a sus padres, discutiendo el menú. No se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, de la sonrisa tensa en el rostro de Darina, de la tensión en sus hombros, del distanciamiento en su mirada. El sábado anterior a Pascua, Darina fue al salón de belleza, donde le hicieron un nuevo peinado, más austero y elegante que de costumbre. Luego fue de compras, eligiendo regalos para los padres de Horacio y otros invitados. Era parte de la tradición, pequeños regalos para Pascua. Por la noche, volvió a leer los documentos que Ramón había preparado. El abogado había hecho un trabajo excelente. Todo era claro, legal, indiscutible. Darina hizo unas cuantas copias más y las clasificó en sobres separados, para ella, para Melisa, por si acaso, y por supuesto para Horacio. La mañana de Pascua fue sorprendentemente soleada y cálida. Darina se despertó temprano, con una sensación de extraña calma. Hoy terminaría todo. Hoy se liberaría por fin de un matrimonio que hacía tiempo se había convertido en un pesado grillete. Se duchó tranquilamente, se maquilló y se peinó.
Se puso el vestido que había elegido de antemano, añadiendo joyas modestas pero elegantes. Mirando su reflejo, Darina apenas se reconocía. Ante ella había una mujer segura, serena, dispuesta a defender sus intereses. Horacio ya estaba trabajando en la cocina, preparando platos tradicionales. Cuando vio a Darina, se quedó inmóvil. Estás preciosa, dijo con sincera admiración. Gracias, respondió ella secamente, pasando junto a él hacia la nevera. Se movieron por la cocina como dos bailarines en un número elaborado, evitando el contacto, manteniendo las distancias, intercambiando solo las frases necesarias. Horacio preparaba la comida. Darina ponía la mesa. «Mis padres llegarán dentro de 1 hora», dijo mientras cortaba la carne para el asado. «Están muy contentos de verte». Darina asintió, dejando los vasos. «¿Quién más viene?» «Miguel y su mujer, Aspacio, tu amiga Melisa y su marido, y Jimena». Darina siguió arreglando los platos en silencio, aunque por dentro todo hervía con la idea de que muy pronto aquella mujer cruzaría el umbral de su casa. La mujer que había destruido su matrimonio, o mejor dicho, que había sido el catalizador de una destrucción largamente esperada. Los invitados empezaron a llegar después del mediodía. Tristán y Anselma Valenzuela fueron los primeros en llegar, puntuales como siempre. Anselma abrazó a Darina, envolviéndola en una nube de pesado perfume, y enseguida empezó a criticarlo todo, desde la disposición de los muebles hasta el color de las paredes. «Los colores son demasiado fríos, querida», dijo mirando el salón. «La casa necesita más calor, más familia». Darina asintió en silencio, pensando que muy pronto esta casa sería exactamente como ella quería, sin consejos ni críticas no solicitadas. Miguel y su esposa Lola trajeron vino y dulces caseros. Aspacio llegó con un enorme ramo de flores, que entregó a Darina con exagerada galantería. Melisa y Blasco fueron los últimos en llegar, justo antes que Jimena. Al ver a su vecina, Darina sintió una extraña punzada, no de celos, pero algo parecido. Jimena era joven, atractiva, con el pelo largo y brillante y un maquillaje resplandeciente. Se mantenía un poco nerviosa, evitando la mirada directa de Darina, pero era encantadora con todos los demás. «Jimena, qué bueno que nos acompañes», dijo Anselma al saludar a la chica. «Horacio me contó que te mudaste hace poco a nuestro barrio». «Sí, hace como 1 año», respondió Jimena, aceptando una copa de vino de Horacio. «Su hijo ha sido muy amable ayudándome a instalarme». Darina interceptó la rápida mirada que Horacio y Jimena intercambiaron y sintió que se les cerraban las tripas. Ni siquiera eran especialmente reservados, confiados en que nadie se daría cuenta de esas pequeñas muestras de atención. «Horacio siempre ha sido comprensivo», dijo Anselma con orgullo. «No como algunos jóvenes de hoy en día que solo piensan en sí mismos». Melisa, que estaba junto a Darina, resopló en voz baja y susurró: «Sí, especialmente sensible con las vecinas jóvenes». Darina apenas contuvo una sonrisa. La presencia de su amiga tenía un efecto tranquilizador en ella. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón, Horacio propuso un brindis por la familia y los amigos. Todos alzaron sus copas y, por un momento, Darina sintió una punzada de pesar. Antaño, al principio de su matrimonio, esas reuniones habían sido una verdadera alegría. La cena festiva se celebró en un ambiente animado. La comida preparada por Horacio estaba realmente deliciosa. Ese había sido siempre su fuerte. La conversación fluyó suavemente de un tema a otro: política, noticias locales, planes de futuro. Tristán, como de costumbre, dominaba la conversación, emitiendo juicios categóricos sobre todo. Aspacio contaba divertidas anécdotas de la vida de un taxista. Miguel y Blasco discutían el último partido de fútbol. Las mujeres hablaban de las próximas fiestas de la ciudad. Darina lo observaba todo como desde la barrera, fijándose en detalles que antes habían escapado a su atención.
cómo Horacio trataba constantemente de impresionar a sus padres, el modo en que Anselma examinaba críticamente cada rincón de la casa, probablemente observando las deficiencias de las tareas domésticas de su nuera, cómo Jimena lanzaba miradas furtivas a Horacio cuando creía que nadie la observaba. Después de los platos principales, Darina comenzó a servir el postre, la tradicional torta de Pascua y la ensalada de frutas. Horacio ya había bebido lo suficiente como para estar más relajado y bullicioso. ¿Sabéis lo que digo siempre de nuestro matrimonio?, dijo en voz alta, dirigiéndose a todos a la vez, pero mirando a Jimena. Digo que Darina no es mi mujer, sino mi madrina. Una incómoda pausa flotaba en el aire. Tristán frunció el ceño. Anselma se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Melissa lanzó una mirada de advertencia a Blasco, como diciendo, «Aquí empieza todo». «¿Qué quieres decir, hijo?», preguntó Tristán con cautela. Horacio se rió, claramente sin darse cuenta de la tensión. «Bueno, ella siempre gana más que yo. Siempre ha mandado en cuestiones económicas, como una verdadera madrina». Jimena soltó una risita, tapándose la boca con la mano. Los demás invitados intercambiaron miradas incómodas. Darina se quedó inmóvil mirando a su marido con una calma glacial. «Horacio, eso no es muy...», empezó Anselma, pero su hijo la interrumpió. «Vamos, mamá, es solo una broma. Todo el mundo sabe que Darina es el genio financiero de nuestra familia. ¿Verdad, cariño?». Miró a su mujer con aquella sonrisa de suficiencia que ella tanto había odiado en los últimos años. Aquella sonrisa lo tenía todo: condescendencia, desdén, confianza en su impunidad. Darina dejó lentamente el plato de postre sobre la mesa. Por fin había llegado el momento que tanto esperaba. «Tienes razón, Horacio», dijo con calma. «He sido tu madrina todos estos años». Algo en su tono hizo que la sonrisa de Horacio se desvaneciera. «Dari, es solo una broma. No te lo tomes como algo personal». «No me lo tomo como algo personal», se dirigió hacia la secretaria donde estaba la carpeta preparada. «Solo te doy la razón. Efectivamente fui tu padrino. Y como cualquier patrocinador tengo derecho a poner fin a la financiación cuando un proyecto deja de cumplir mis expectativas». La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en Darina, que había vuelto a la mesa con una carpeta en las manos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Horacio sin una sombra de sonrisa. «Ya que lo dices, se acabó el apadrinamiento». Darina le puso la carpeta delante. «Aquí están todos los documentos necesarios». Horacio se quedó mirando la carpeta como si fuera un objeto de otro mundo. «¿Qué documentos? ¿Qué documentos?». «Ábrela y descúbrelo», dijo Darina volviendo a su asiento. Ante la mirada de todos los presentes, Horacio abrió la carpeta con vacilación. Su rostro cambió a medida que hojeaba los documentos. El desconcierto se transformó en asombro, el asombro en ira, la ira en miedo. «¿Qué es esto?», preguntó con voz ronca, levantando los ojos hacia Darina. «¿Qué has hecho?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió ella con calma. «Proteger mis intereses». «Hijo, ¿qué ocurre?», preguntó Tristán preocupado, agachándose para mirar los papeles. Horacio negó con la cabeza, incapaz de hablar. Su rostro se había puesto tan pálido que Darina temió por un momento si le iba a pasar algo. «Hay documentos que confirman que la casa, el coche y todas las cuentas bancarias me pertenecen en exclusiva», explicó Darina a los invitados. «Todo esto se compró con mi dinero y ahora está legalmente registrado a mi nombre. Pero este es vuestro hogar juntos», exclamó Anselma, trasladando una mirada sorprendida de su nuera a su hijo. «Lo era», corrigió Darina, «hasta que Horacio decidió que nuestro matrimonio era una broma y yo solo una madrina». «Darina», la voz de Horacio tembló con rabia contenida y miedo. «¿No podés...». «Sí puedo», señaló los documentos. «Y ya lo he hecho. Todo está legalmente archivado y registrado». Tristán cogió uno de los documentos,
Se puso las gafas y empezó a leerlo detenidamente. Aquí dice que la casa se compró íntegramente con tu dinero. Es cierto, Horacio. Horacio permaneció en silencio, evitando la mirada de su padre. Igual que el auto y todo lo demás, agregó Darina. En los últimos años, Horacio no había aportado casi nada al presupuesto familiar. Todas las cuentas, las reparaciones, las compras, todo lo pagaba yo. Pero, ¿por qué? Anselma parecía realmente perpleja. Horacio siempre había dicho que te iba bien, que su negocio prosperaba. ¿Qué negocios? Darina sonrió. Es taxista. Y a menudo no es el más responsable. Estás montando este espectáculo a propósito para humillarme, siseó Horacio apretando los puños. Delante de mi familia, delante de mis amigos. No, Horacio. Darina negó con la cabeza. Solo estoy poniendo fin a nuestra relación. Una relación que destruiste con tus mentiras, tu irresponsabilidad y... Lanzó una mirada a Jimena, que se había encogido en su silla. Engañándome. El silencio que siguió a aquellas palabras fue tan denso que parecía que podía haberse cortado con un cuchillo. Melissa apoyó la mano en el hombro de Darina en señal de apoyo silencioso. ¿Traición? Dijo Tristán lentamente, cambiando la mirada de su hijo a Jimena y viceversa. Horacio, ¿qué está diciendo? Horacio se levantó de un salto, derribando su silla. Miente, todo es mentira. Yo te vi, dijo Darina con calma, mirándolo a los ojos. En casa de Jimena, hace unas semanas, y no precisamente entonces. Jimena palideció y bajó la cabeza. Anselma emitió un sonido extraño, algo entre un sollozo y un gemido. Es un malentendido. Horacio miró desesperado a su alrededor, como buscando el apoyo de los invitados. Darina entendió mal. «Jimena y yo solo somos amigos. ¿Amigos que se besan?», preguntó Darina con frialdad. «¿Amigos que se ven a escondidas mientras me dices que estás trabajando?». Horacio abrió la boca pero no pudo decir nada. Su máscara finalmente se rompió, revelando su verdadero rostro, el de un hombre acorralado, atrapado en una mentira. «Quiero que empaques tus cosas y te vayas», dijo Darina con calma. «Esta noche». «No puedes echarme de mi propia casa», exclamó Horacio, recuperando la voz. «Ya no es tu casa». Darina señaló los papeles. «Como ves, legalmente no tienes ningún derecho sobre ella». «Te voy a demandar». Horacio se puso a gritar. «Voy a demostrar que me has engañado, que esto es un fraude». «Por favor». Darina se encogió de hombros. «Tengo todas las pruebas que necesito. Extractos bancarios de los últimos 5 años, recibos, declaraciones de testigos. Puede intentar impugnarlo ante un tribunal, pero le aseguro que perderá». Tristán se levantó, con el rostro pétreo. «Horacio, ¿es verdad? ¿Engañaste a tu mujer?». Horacio permaneció en silencio, mirando al suelo. Aquel gesto era más elocuente que cualquier confesión. «¿Y nos mentiste diciendo que te iba bien en el trabajo?», continuó Tristán. «Todo este tiempo has estado viviendo de tu mujer, y aún así tuviste la desfachatez de engañarla». «Papá, eso no es verdad», empezó Horacio, pero Tristán levantó la mano para detenerle. «Ya está bien. No quiero oír más mentiras tuyas». Tristán bajó la mano con fuerza sobre la mesa, haciendo rebotar los vasos. «Tu madre y yo te educamos de otra manera. No para que parasitaras a la mujer que te amaba mientras traicionabas su confianza». Anselma se sentó con las manos sobre la cara, los hombros temblorosos. Siempre severa, siempre segura de que tenía razón, ahora parecía pequeña y rota. «Mamá». Horacio le tendió la mano, pero Anselma retrocedió como ante un leproso. «No me llames así ahora», susurró sin levantar la mirada. «Me da mucha vergüenza». Tristán se acercó a su mujer y le puso la mano en el hombro. «Nos vamos», dijo, ayudando a Anselma a levantarse. «Darina, por favor, acepta nuestras disculpas por el comportamiento de tu hijo. No sabíamos», vaciló, buscando las palabras. «No sabíamos que fuera tan malo». Darina asintió en silencio.
No sintió ningún regodeo al ver la humillación de Horacio delante de sus padres, solo cansancio y una extraña desolación. Melisa y Blasco también se levantaron. Nosotras también deberíamos irnos, dijo Melisa, abrazando a su amigo. Llámame luego, ¿vale? Aspacio y Miguel y su mujer siguieron su ejemplo, claramente avergonzados por la situación. Todos evitaban mirar a Horacio, que permanecía con la cabeza gacha en el centro de la sala. Solo Jimena permaneció sentada, confundida y asustada. «Vos también podés irte», le dijo Darina sin enojo ni desprecio. «Ya no es asunto mío». Jimena se levantó de un salto y, evitando mirar a nadie a los ojos, salió de la habitación. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Cuando todos los invitados se hubieron marchado, Darina y Horacio se quedaron solos en el salón. El silencio era pesado, agobiante. «Te daré 1 hora para hacer las maletas», dijo finalmente Darina. «Luego subiré. Cuando vuelva, te quiero fuera de aquí». Horacio la miró. Sus ojos eran una mezcla de ira, miedo y, Darina se sorprendió al oírlo, alivio. Era como si una parte de él se alegrara de que por fin todo hubiera terminado, de que ya no tuviera que fingir, que mentir, que representar un papel del que hacía tiempo que se había cansado. «Tú lo planeaste todo», dijo en voz baja. Las gotas de lluvia empezaron a tamborilear contra las ventanas, creando un ritmo extrañamente relajante. «Todo este tiempo te has estado preparando para destruirme». «No», sacudió Darina la cabeza. «Solo protegía lo que había ganado por mi cuenta. Te destruiste a ti mismo, Horacio, con tus mentiras, tus engaños, tu actitud irresponsable ante la vida». Recorrió la habitación con la mano como señalando todo lo que él había perdido. «Todo lo que tenías que hacer era ser honesto, conmigo, con tus padres, contigo mismo, pero elegiste mentir, y ahora estás pagando por ello». Quiso decir algo, abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Tal vez por primera vez en su vida, Horacio Valenzuela no podía encontrar una excusa, no podía volcar la situación a su favor. Solo estaba de pie en medio de una mesa festiva que debía simbolizar la unidad familiar, pero que se había convertido en el lugar de la derrota definitiva. Finalmente, hizo un gesto con la mano y subió a su dormitorio para recoger sus cosas. Sus pasos en la escalera sonaban pesados, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Darina permaneció en el salón, entre los restos de su vida en común. Comenzó a recoger la mesa mecánicamente, componiendo platos, recogiendo utensilios, tirando las sobras. Las acciones, tan familiares, casi meditativas, la ayudaron a mantener la calma, a evitar que sus emociones la desbordaran. A través del sonido de la lluvia, pudo oír cómo se abrían y cerraban los armarios del piso de arriba, cómo Horacio iba de habitación en habitación, recogiendo sus cosas. 12 años juntos cabían en unas pocas bolsas, absurdamente pequeñas para un tiempo que antes había parecido una eternidad. Recordó su primer día en esta casa, cómo habían traído los muebles, cómo se habían reído, cómo habían planeado el futuro. Horacio había hablado entonces de los niños, de cómo crecerían en estas habitaciones, jugarían en el jardín. Incluso habían elegido un espacio para la guardería. Ahora esa habitación servía de trastero, otro sueño incumplido enterrado bajo el peso de la vida cotidiana. 1 hora más tarde, una vez terminada la limpieza, Darina subió las escaleras. El dormitorio estaba vacío. Los cajones de la cómoda estaban abiertos y el armario medio vacío. Sobre la cama estaba la llave de la casa y su anillo de boda, el sencillo anillo de oro que él le había puesto en el dedo hacía 12 años con promesas de amor y fidelidad eternos. Darina se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Abajo, en la puerta, estaba Horacio con 2 grandes bolsas. Esperaba el taxi que lo sacaría de su vida. La lluvia le mojaba el pelo, le goteaba por la cara, pero él no parecía darse cuenta.
Tenía los hombros caídos, la cabeza gacha, no triunfante, sino derrotado, despojado de todo aquello en lo que creía o pretendía creer. El coche se detuvo, salpicando charcos. Horacio, lentamente, como un anciano, cargó las maletas en el maletero y se sentó en el asiento trasero. Sin volver la vista a la casa que había sido su fortaleza, su refugio durante tantos años. El taxi se puso en marcha llevándole hacia lo desconocido. Darina se apartó de la ventana y se sentó en la cama, cogiendo el anillo entre las manos. Estaba caliente de la mano de él o de su propia palma. Lo hizo girar entre sus dedos leyendo la inscripción grabada en el interior, para siempre tuyo. ¡Qué ironía! Al dejar el anillo en la mesilla de noche, Darina sintió de pronto que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de pena ni de resentimiento, sino de liberación. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años se hubiera desprendido por fin de sus hombros, permitiéndole respirar plenamente. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, dejando que las lágrimas se llevaran los restos del pasado. Cuando por fin se levantó, ya había oscurecido fuera de la ventana. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio y el olor de la tierra mojada. Darina caminó lentamente por la casa, habitación por habitación, como si volviera a familiarizarse con el espacio que ahora era solo suyo. En todas las habitaciones había huellas de su vida en común, fotos en las paredes, regalos, recuerdos de sus viajes, pero también había vacíos, lugares de los que Horacio se había llevado sus cosas, dejando solo contornos en el polvo. En el baño quedaba su máquina de afeitar, en el armario un par de camisas que al parecer no había considerado oportuno llevarse, pequeños recuerdos de un hombre que nunca volvería. Darina volvió a la cocina y se preparó una taza de té caliente. Sentada junto a la ventana, contempló el jardín nocturno, bañado por la lluvia. Las gotas de agua de las hojas reflejaban la luz de la linterna, convirtiéndose en diminutas estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Melissa. ¿Estás bien? ¿Necesitas compañía? Darina sonrió, mirando la pantalla. Tenía un trabajo que le encantaba. Tenía un hogar que había creado con sus propias manos. Tenía amigos que la apoyaban cuando lo necesitaba. Y, lo más importante, tenía un futuro incierto, aterrador, pero lleno de posibilidades. Estoy bien, me contestó. Os lo contaré todo mañana. Gracias por apoyarme hoy. Darina colgó el teléfono, se terminó el té y se levantó. Mañana sería un nuevo día, el primer día de su nueva vida, una vida en la que ya no sería la madrina de nadie, sino su propia felicidad.